Hola a todos, un cordial saludo. Mi nombre es Silvia Vázquez, soy del programa de Tecnología en Radiología y Imágenes Diagnósticas y en esta ocasión con mis integrantes del grupo Ángela María Vázquez, Andrea Ximena Vélez, Angie Vanessa Rojas, Paula Andrea Zapati, que les habla y Marcela Biafra. Vamos a realizar la sustentación de las respuestas a las preguntas del anexo 2. ¿Ya? Entonces, como primer caso, tenemos una bebé de 6 meses a la cual se le va a realizar un estudio por radiología convencional sobre cadera comparativa. Entonces, como primera pregunta, tenemos, ¿cómo manejarías esta situación con la familia? Pues antes que todo, primero que nada, pues somos profesionales y como profesionales de la salud debemos de tener empatía y ofrecerle al paciente y al familiar la confianza necesaria de que el estudio se le va a realizar lo mejor posible. Luego se le explica, luego de haberse explicado pues al acudiente, al familiar como tal, el estudio que se le va a realizar, como es ella la persona en la que el paciente más confía, pues nosotros procederíamos a involucrar a esta persona en el estudio. ¿Para qué? Para que el estudio, pues, uno, se pueda hacer de manera más idónea, se pueda crear la confianza y se pueda realizar una buena toma, ¿ya? Entonces, importantísimo crear la confianza. Como segunda instancia, nuestra segunda pregunta, ¿qué dosis o técnicas utilizaría? Limitando la dosis al máximo permisible para el paciente. Primeramente, el principio de Alara. Entonces, entre los principios de Alara tenemos nosotros de que toda exposición se debe hacer bajo una justificación. Primeramente, miraría de que el estudio cumple con una justificación por la cual se debe realizar. Luego pasaría a posicionar el paciente extremadamente bien, porque esto a mí me va a garantizar de que no vaya yo a tener que repetir el estudio, porque quizás el paciente quedó mal posicionado. Luego pasaría a colimar muy bien, que solamente el área de IPD sea la que se vaya a irradiar. Y también como kilovoltaje, bueno, teniendo en cuenta el espesor del paciente, utilizaría, como para que no se vaya a pasar entre los límites, utilizaría un kilovoltaje de 60 a 70, dependiendo pues el espesor del paciente, en este caso la bebé, para el examen. Y un miliamperaje de 2 a 4 también, dependiendo pues el espesor del paciente. Bueno, entonces, si el paciente poco o nada colabora en el procedimiento, ¿cómo lo posicionaría para limitar al máximo el movimiento y así adquirir un estudio diagnóstico? Entonces, primeramente, pues donde estemos realizando el estudio, contamos pues con sistemas o equipos que se puedan usar para inmovilizar al paciente, pues sería espectacular. Listo, entonces lo posicionaríamos en posición anteroposterior y lateral. Se colocaría al paciente en decúbito supino con la boca hacia arriba. Listo, y se emplearía almohadas o una manta para inmovilizar las piernitas y que le queden inmóviles. Listo. Para la lateral, desde una posición de cúbito supino, lo rotaríamos hacia el lugar afectado, ¿vale? Y si tenemos pues los ingeniosos sistemas o equipos de inmovilización, nos ayudan mucho pues para estas situaciones. Si no, le pediríamos ayuda a la mamá que nos colabore y hacemos un ambiente ameno entre el paciente, la mamá y el tecnólogo, pues para brindarle seguridad y que sea mucho más fácil, ¿listo? Donde se ve cómo inmovilizan al pacientico, ¿listo? Y así nos guiamos pues en un futuro. Entonces, el paciente y el familiar requieren algún tipo de protector. Entonces el paciente y familiar todos necesitan protección. Entonces se recomienda pues usar en el paciente, porque es más radiosensible, la protección plomada como delantales de protección de tiroides y gónadas, y el familiar, como va a estar pues en contacto con la radiación debido a que nos va a ayudar a sostener al bebé, se debe proteger igual con protector de tiroides delantal gonadal para minimizar la exposición a la radiación y al momento del estudio, ¿vale? Igual que el delantal plomado completo. Sobre cuáles son los estudios más solicitados en infantes y niños para realizar con radiología convencional. Entre ellas tenemos radiografía de tórax, donde podemos ver si hay infecciones en el tracto respiratorio o malformaciones congénitas. También está la radiografía de abdomen, que se utiliza pues para poder observar si hay obstrucciones o malformaciones o masas abdominales. También están la radiografía de miembros inferiores y cadera, que se utiliza para poder mirar si hay una simetría en los miembros inferiores, como para poder descartar si, por ejemplo, el paciente tiene una displasia de cadera. La radiografía lateral de Kabum es pues utilizada para poder detectar si hay problemas en la vía respiratoria, y la radiografía de senos paranasales, que se utiliza pues para poder ver si hay inflamaciones, tumores, fracturas, entre otros. Por último, la radiografía de cráneo, para poder observar si hay un traumatismo o malformaciones congénitas. Tenemos el segundo caso de un paciente con diagnóstico de neumotórax que requiere pues, radiografía. Entonces nos dicen que qué proyecciones adicionales se deben realizar. Entre ellas está la proyección PA en inspiración, proyección lateral y proyección en decúbito lateral con rayo horizontal. La proyección postero anterior expiración se utiliza pues para poder identificar si hay un neumotórax. El lateral pues se utiliza para poder observar si hay un desplazamiento del mediastino, presencia de aire pleural, y en decúbito lateral con rayo horizontal se utiliza pues para los pacientes que no puedan estar de pie. ¿Cómo garantizar el menor uso de radiación ionizante durante el procedimiento para el paciente, el personal hospitalario y tecnólogo que realiza el estudio? Bueno, pues hay que ajustar los parámetros de acuerdo al paciente, al grosor corporal, hay que hacer una buena colimación, ajustar todos los parámetros necesarios del equipo, como el KB, el MAS, reducir el número de las radiografías o imágenes que se van a tomar al mínimo necesario para evitar una sobreexposición. También
utilizar todos los protectores radiológicos y de bioseguridad, como lo son los delantales plomados, los protectores gonadales, los protectores de tiroides e incluso también utilizar tiempos de disparos cortos. También tiene que tener un buen posicionamiento del paciente y movilizarlo de una forma correcta para evitar que se repita el estudio. Esto pues va a garantizar también que se pueda ver lo que necesitamos ver en las imágenes. ¿Cuál es la técnica adecuada para este estudio? Pues como lo dije anteriormente, va a depender del grosor corporal de nuestro paciente pediátrico, sobre todo en el área torácica, y pues esto va a ser proporcional a su tamaño. En una radiografía PA de tórax, en bipedestación para pediátricos se puede utilizar un KB entre 60 y 80 y un más entre 1 y 3, mientras que si es una radiografía de inspiración o lateral, se puede utilizar un KB de 70 a 80 y un más de 2 a 4. Las edades de los pacienticos pediátricos se pueden dividir: neonatos de los 0 a los 28 días, o lo que comúnmente conocemos como recién nacidos, los latantes, que serían de un mes al año, los preescolares serían de 1 a 4 años, los escolares o niños de 5 a 11 años y los adolescentes, lo que corresponde desde los 12 a los 18 años. Ahora bien, entonces, para un recién nacido o un neonato, el bebé depende completamente del cuidado materno, por sus primeros reflejos, su desarrollo y porque pues se está adaptando a vivir fuera de la cavidad extrauterina. Entonces, en una proyección AP, en la incubadora o en decúbito supino, se pone el detector debajo de este recién nacido y la técnica va a ser con un KB de 50 a 60 y un más de 1 a 2. En un latante de un mes a un año, como hay un crecimiento de este y hay un desarrollo tanto físico como neurológico y empiezan los bebés a tener esa motricidad, se va a utilizar una proyección AP en decúbito supino o bien en sedestación, y el paciente pues habrá que inmovilizarlo, bien sea con almohadillas o con otros inmovilizadores que nos permitan mantenerlo quieto. La técnica va a variar de 60 a 70 kb y de 1 a 2 más. En el infante o en el preescolar, que son los niños de 1 a 5 años, pues los niños van creciendo y van teniendo sus propias decisiones, su propia locomoción, sus propios movimientos. Entonces se pueden utilizar proyecciones PA y lateral siempre y cuando el niño coopere. Si el niño no coopera, solo se tomará una proyección AP. Estar en bipedestación siempre que sea posible y se va a utilizar una técnica de 70 a 80 kb y de 1 a 3 más. De los niños de 5 a 12 años o los escolares, ya tienen un poco más de conciencia, son unos niños más grandes y tienen una motricidad gruesa con una mayor autonomía. En estos niños se hacen proyecciones PA y lateral y el paciente puede estar en bipedestación con las manos en la cadera y elevando el mentón. Se puede utilizar una técnica con un KB de 75-85 y un más de 2 a 3. Y en los adolescentes de los 12 a los 18 años, como es una etapa donde los chicos ya están teniendo una madurez mental y están entrando también un poco en la adultez y en los cambios tanto físicos de la pubertad como el desarrollo cognitivo y emocional, es más fácil que puedan cooperar. Entonces, en estos pacientes se van a usar las proyecciones PA y lateral, el paciente en bipedestación con manos en la cadera y mentón elevado. La técnica va a ser con un KB de 90 a 110 y un más de 3 a 5. En el caso 2 tenemos a un paciente pediátrico de 12 años con diagnóstico de dismetría de los miembros inferiores y pues se le solicita rayos X test de Farrell. Las proyecciones que se deben realizar para tener un diagnóstico confirmatorio, pues es importante evaluar la dismetría pues, de los miembros inferiores, teniendo en cuenta las articulaciones de los miembros inferiores como la articulación coxofemoral, femorotibial y tibioestracalina. Las proyecciones que se realizarán serán en anteroposterior y lateral. Para garantizar el menor uso de radiación, tanto para el paciente y el tecnólogo y el personal hospitalario, pues es importante aplicar el principio de Lara, ya que estamos hablando pues de un paciente pediátrico, se usa la colimación correcta para evitar irradiaciones, zonas que no son de nuestro interés, evitar pues las repeticiones, asegurando un correcto posicionamiento y usar la protección plomada sobre las gonas y las partes que se pueden llegar a ver con exposición innecesaria. El tecnólogo pues es importante que haga uso de los delantales plomados, los protectores de tiroides, las gonas, aplicar el principio de distancia, tener en cuenta las barreras plomadas para minimizar la exposición o visión dispersa. La técnica para este estudio más adecuada, pues esto varía según la edad, pero una referencia para un paciente de 12 años pues es un kilovoltaje entre 70 y un miliamperaje de 2 a 4. La proyección anteroposterior de cadera, pues el paciente debe estar posicionado en decúbito supino o ya bien sea en bipedestación con los brazos al lado separados del cuerpo y es importante que las piernas, las rodillas y los tobillos estén alineados. En esta proyección es importante que se vean estructuras como el acetábulo femoral, el espacio coxofemoral, el pubis, crestas ilíacas. En esta técnica se puede utilizar un voltaje de 65 a 70 y un miliamperaje entre un rango de 2 a 4.
En la anteroposterior de femorotibial, pues el paciente se debe colocar igualmente en decúbito supino y los pies deben estar paralelos, el rayo central debe ir en el centro de la patela y pues se debe observar las articulaciones de las rodillas, el tercio distal del fémur y el tercio proximal de la pierna con una técnica de 60 a 70 kilovoltajes, rango de 8 a 12 de miliamperaje. En la anteroposterior de tibia astragalina, el posición está en la posición supina y el tubo de rayos X pues se debe situar 1 metro de distancia del paciente y se debe realizar igualmente una adecuada colimación para evitar irradiación en otras zonas que no son de nuestro interés. Se debe observar igualmente las articulaciones de las rodillas, el tercio distal del fémur y el tercio proximal de la pierna, teniendo en cuenta una técnica de 50 a 60 kilovoltajes y un rango de 5 a 7. Muchas gracias.